Hola a todos, en este video voy a hablar sobre el subcapítulo 1.1 titulado Funciones y Gráficas. Este tema es la base del cálculo porque todo lo que haremos después depende de entender qué es una función, cómo se representa y cómo podemos analizar su comportamiento a través de su gráfica. ¿Pero qué es una función? Una función es una regla de correspondencia que asigna cada elemento X de un conjunto X llamado dominio. Exactamente un elemento Y de un conjunto Y llamado rango. En notación se expresa como fxy. Por ejemplo, a cada número de cédula corresponde una persona o cada estudiante le asignamos un escritorio diferente. En una función x, la variable independiente, ya que le podemos asignar cualquier valor, y y igual a fx es la variable dependiente porque su valor depende del x que elijamos. Podemos expresar una función de cuatro formas: analítica, verbal, numérica y gráfica. La analítica con una fórmula como fx igual a x al cuadrado, verbal con palabras, por ejemplo, elevar un número al cuadrado, numérica con la tabla de valores y gráfica mediante una representación visual en el plano cartesiano. Los conjuntos x y y a los que nos referíamos son el dominio y el rango, dos partes importantes para una función. El dominio son los valores de x para los cuales la función está definida y el rango son los valores que toma fx. Si lo tuviéramos en un plano cartesiano, el dominio de todos los valores se toma la gráfica en X y el rango en todos los que toma en el eje Y. Por ejemplo, para fx igual a x al cuadrado, el dominio son todos los reales, pero el rango son los valores no negativos de 0 a infinito. La gráfica de una función es el conjunto de puntos x, f, x. Como anteriormente lo dijimos, en una función de cada elemento, en x le corresponde uno y solo un elemento en y. Para comprobar que algo sea una función podemos usar la regla recta vertical. Para saber si una gráfica representa una función, usamos la prueba de la recta vertical. Si la línea vertical corta la gráfica en más de un punto, entonces no es una función. Las intersecciones con los ejes, es decir, en el momento de la gráfica cruza el eje X o el eje Y, se hallan evaluando f a la 0 para el eje Y y resolviendo fx igual a 0 para el eje X. Algunas funciones tienen diferentes reglas para distintos intervalos del dominio. Por ejemplo, aquí podemos ver esta función. Ese tipo de función se llama función definida por partes. Existen algunas funciones parciales como la función valor absoluto, función entero mayor y función timbre postal. Aquí vemos uno de los ejemplos que estaba en el taller. Ejemplo 1. En este ejemplo estamos viendo una función que eleva al cuadrado cualquier número real. La regla de esta función se escribe como fx igual a x al cuadrado. Esto quiere decir que la función toma un número, lo multiplica por sí mismo y da como resultado su cuadrado. Ahora el ejemplo nos pide encontrar el valor de la función en dos casos: cuando x igual a menos 5 y cuando x igual a raíz de 7. Primero reemplazamos x por menos 5. Así que quedaría así. Así que el resultado es 25, porque al multiplicar menos 5 por 5 da 25. Igual reemplazamos x por 7 a raíz. El 7, porque el cuadrado de una raíz cuadrada cancela raíz. En el segundo ejemplo, que está aquí, el ejemplo se llama correspondencia estudiante-escritorio. Primero dice que en correspondencia natural ocurre entre el conjunto de 20 estudiantes y un conjunto de 25 escritorios en un salón de clase. Por ejemplo, cada estudiante se sienta en un escritorio distinto, entonces se puede decir que cada estudiante le corresponde exactamente un escritorio. Por ejemplo, si el conjunto de los 20 estudiantes se llama S y el conjunto de los 25 escritorios se llama E, entonces la correspondencia consiste en relacionar cada elemento de S con uno de solo los elementos de E. En el texto aclara que no importa si sobran escritorios, es decir, si el escritorio es vacío, así el conjunto S los estudiantes representan en el dominio y el conjunto E representa el rango o el codominio. Luego dice que para expresar de esa manera general se puede usar una función matemática. Por ejemplo, si tenemos una función f, transforma un número x en otro número y se escribe en esta forma: fx igual a y.
se lee de f de x es igual a y. Después explican cómo se puede evaluar una función. Por ejemplo, si fx igual a x al cuadrado y queremos ver qué pasa si sumamos un número valor de x, entonces escribimos así. Podemos ver aquí está la función. Eso muestra que el cambio del resultado de la función cuando el valor entra en un cambio un poquito de 3 a 3 más h. Finalmente, el texto dice que si una función f está definida con una fórmula o ecuación, normalmente no es necesario especificar el dominio, porque el dominio no se entiende a partir de la fórmula misma, por ejemplo, todos los números reales donde la ecuación tenga sentido. Y en que genera el dominio y el rango de una función puede determinar a partir de la ecuación del problema. En el tercer ejemplo, que es este, primero el texto dice que el ejemplo anterior, el cuadrado, como cualquier número real, puede elevarse al cuadrado y el resultado también es un número real, entonces la función sería así. Entonces, es una función de los números reales y se escribe f.r. Esto significa que una función toma números reales y devuelve números reales. En otras palabras, cuando usamos la notación de conjuntos, el dominio también se puede escribir como infinito menos infinito a infinito. Y como x al cuadrado no puede ser negativo, el conjunto de valores reales si toma la función. Su rango va de 0 hasta infinito. Luego explica que el dominio de una función dice cuando tenemos una función f igual a fx, el dominio son todos los valores de x para los cuales la función está definida o tiene sentido. Si no dice lo contrario, se entiende como dominio son todos los valores reales que hacen fx sea un número real. Y aparece una frase importante. El dominio de una función f es mayor al subconjunto del conjunto de números reales para los que fx es un número real. El dominio de una función f es el mayor subconjunto del conjunto de reales. Esto quiere decir que si tomamos todos los valores de x que no causen problemas en una función, como divide entre 0, sacar la raíz de un número negativo, dentro del ejemplo nombran algunas funciones. Función la recíproca, que sería, no se puede calcular fx a la 0 porque no existe división por 0 en caso la función está definida en x igual a 0. Entonces su dominio son todos los números reales excepto el 0 y otro. Otra función sería esta. Aquí vemos el denominador no puede ser 0. Si resolvemos x al cuadrado menos 4 igual a 0, tendremos x igual a 2, x igual a menos 2. Así que la función no está definida en esos valores. Por eso el dominio son todos los números reales menos 2 igual a 2. Función raíz cuadrada. Solo se puede calcular cuando el número dentro de una raíz no es negativo. O sea, cuando x, por eso su dominio de 0 a infinito incluyendo el 0. Otra raíz cuadrada sería, así que lo que está dentro de la raíz es x menos 2, debe cumplirse x menos 2, 0, o sea, x a la 2. Así que su dominio va desde 2 hasta infinito. Y su rango, los valores que pueden tomar una función es 0 a infinito. El ejemplo 4, el ejercicio pide determinar el dominio de valores de x se puedan usar y el rango qué valores puede tomar de fx de esta función. La raíz cuadrada solo está definida para números, por esto el contenido de la raíz que es x menos 3 debe ser mayor o igual que 0. Eso nos dice exactamente el dominio, todos los números reales desde 3 en adelante, menos de 3 al infinito. En el ejemplo 5 tenemos dos funciones, la primera y la segunda. Es que queremos encontrar el dominio de cada una, es decir, los valores x para los cuales la función existe. Empecemos con la primera. Cuando hay una raíz cuadrada, lo de adentro del radical no puede ser negativo, porque no pueden sacar raíces cuadradas de números negativos en los números reales. Entonces se debe cumplir que x al cuadrado más 2x igual a menos 5, 0. Resolvemos esta desigualdad, primero factorizamos el trinomio y ahora analizamos los signos de los factores de la expresión. Es mayor o igual que 0 cuando los dos factores son positivos o los dos son negativos. Esto ocurre para que suceda esto. Entonces el dominio de fx es infinito
menos 5u 3, infinito. Con la segunda, aquí hay una fracción y recordemos que no se puede dividir por 0, por eso el denominador no puede ser 0. Ponemos el denominador igual a 0 y lo resolvemos. Entonces el único valor que se puede usar es x igual a 4 tercios. Por lo tanto, el dominio de g, x, son todos los números reales excepto ese. En el ejemplo 6 tenemos la función fx igual a 4 más raíz x y menos 3. Y queremos ver su dominio, los valores que pueden tomar x. Y su rango. Dentro de la raíz tenemos un x menos 3. Sabemos que se puede sacar raíz cuadrada de un número negativo, así que dentro debe ser mayor o igual que a 0. Entonces, eso significa que la función que empieza por x igual a 3 y sigue hacia la derecha hasta el infinito, el dominio de 3 igual a infinito. Ahora la raíz cuadrada. Nunca da valores negativos, su resultado mínimo es 0, entonces el valor más pequeño puede tomar de fx cuando la raíz vale 0. A partir de ahí, mientras x aumenta, la raíz también aumenta, por lo que fx crece sin límite. Rango de 4 a infinito. En el último ejemplo, que es el 7, queremos encontrar las intersecciones con los ejes x y y de las siguientes funciones. Pero, ¿qué significa encontrar las intersecciones? Intersecciones con el eje y ocurre cuando x igual a 0, porque todos los puntos del eje y tienen intersecciones con el eje x. Ocurre cuando fx igual a 0, es decir, cuando la función toma un valor de 0, porque todos los puntos del eje x tienen y igual a 0. En la primera función de intersección con el eje y, sustituimos x igual a 0, entonces el punto es 0 menos 0, menos 2. Dos intersecciones con el eje x, para encontrarlas igualamos la función a 0. Usamos esta fórmula cuadrática simplificando, entonces las intersecciones del eje x son menos 1 menos raíz de 3, 0 y bueno. En la segunda intersección con el eje y, aquí no se puede poner x igual a 0 porque el denominador sería 0 y no se puede dividir por 0. Por eso no tiene intersección con el eje y. Intersecciones con el eje x. Igualamos. En una fracción el valor de 0 cuando el numerador sea 0 y el denominador no sea 0. Luego factorizamos. Entonces, por lo tanto, las intersecciones con el eje x son los puntos menos 1 y 3. En el ejemplo 8, esta función está definida por partes, o sea, cambia según el valor de x. Si x es menor que 0, la función es 0. Eso representa con un punto de origen 0 de 0. Y si x es mayor que 0, la función sigue la recta y igual a x más 1, que empieza justo a la derecha del eje y sube con pendiente 1. El conjunto de la gráfica muestra 3 pedacitos distintos que forman toda la función. En resumen, una función describe como una cantidad depende de otra y podemos estudiarla analíticamente y numéricamente y gráficamente. El dominio y el rango son claves para entender dónde está definida y qué valores puede tomar en el